Durante muchos años viví sola, encerrada en una rutina que no me hacía feliz pero tampoco me pesaba demasiado. Era una vida silenciosa, llena de hábitos repetidos. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, ordenaba un poco, salía a caminar cuando el clima me lo permitía, y volvía a casa a mirar por la ventana cómo pasaban los días. No tenía grandes expectativas. A esa altura de la vida, una aprende a vivir sin sobresaltos. Había dejado de esperar cosas de los demás. Ya no buscaba reconciliaciones, ni explicaciones, ni afectos que no me pertenecían. Mi hijo, Lucas, se había ido hacía ya casi 12 años. Tuvimos una discusión fuerte, una de esas que parecen pequeñas pero esconden años de resentimientos, y desde entonces no volvimos a hablar. No me llamaba, no escribía, no sabía dónde estaba ni con quién. Durante los primeros meses pensé que volvería. Esperaba que apareciera en la puerta, con cara de arrepentido, como cuando era adolescente. Pero el tiempo pasó y ese reencuentro nunca llegó. Poco a poco dejé de pensarlo. A veces lo soñaba. En mis sueños era siempre niño, y yo lo peinaba o lo llevaba al médico. Después despertaba y me encontraba sola, en la misma cocina de siempre, con la tetera en el fuego y la radio encendida como única compañía. No hablaba con casi nadie. Los vecinos cambiaban, los viejos conocidos se mudaban o morían. Yo seguía ahí, firme como una piedra, ocupando el mismo espacio, sin molestar a nadie. Me había vuelto invisible. Y en cierta forma me gustaba ese anonimato. Me protegía. Nadie esperaba nada de mí, y yo tampoco tenía que dar explicaciones a nadie. La vida era simple, algo apagada, pero tranquila. Hasta que una tarde de marzo, todo cambió. Fue un día gris. Lloviznaba, y yo había salido a comprar pan. Al volver, me encontré con una figura parada frente al portón. Una chica joven, empapada, con una mochila al hombro y una expresión que mezclaba miedo y desesperación. Me miró fijo, como si me reconociera. Yo no la identifiqué. No era del barrio. No era amiga de nadie que yo conociera. Me acerqué despacio, con cautela, y antes de que dijera nada, ella pronunció mi nombre. Me quedé helada. Pregunté quién era, y me dijo que se llamaba Mariana. Tenía la voz temblorosa y las manos frías. Me contó que estaba embarazada, que no tenía dónde ir, que Lucas la había dejado, que él le había dicho que ya no tenía relación conmigo, pero que ella necesitaba ayuda y no sabía a quién más acudir. Mencionó a Lucas como si lo conociera íntimamente. Dijo que habían estado juntos, que se había quedado embarazada y que él, al enterarse, se fue. Yo no sabía qué pensar. Parte de mí quería echarla en ese momento, cerrar la puerta y volver a mi silencio. Otra parte, más vieja, más maternal, sentía que no podía dejarla en la calle bajo la lluvia. La invité a pasar. Le di ropa seca, preparé té y la dejé hablar. Tenía los ojos tristes y un cansancio que no parecía solo físico. Me miraba con una mezcla de súplica y resignación. No era una chica insolente. No pedía nada con exigencia. Solo pedía un lugar, un rincón donde esperar que naciera su hijo. Me habló de su embarazo, de los controles que había hecho, de la familia que ya no tenía. Me dijo que sus padres habían muerto, que no tenía hermanos, que estaba sola. Y por alguna razón, le creí. No del todo, pero lo suficiente como para no dejarla ir. Esa noche se quedó en el sofá. Le puse una manta gruesa y me fui a dormir sin hablar demasiado. No sabía qué haría al día siguiente. Ni siquiera estaba segura de si debía creerle por completo. Pero había algo en su manera de hablar que me desarmaba. Me recordaba a mí misma muchos años atrás, cuando también me sentí sola, sin rumbo, sin nadie. La diferencia es que yo tenía un hijo. Ella, en cambio, solo tenía una panza que crecía y una historia que no podía sostener por sí sola. Pasaron los días y Mariana empezó a quedarse. No lo hablamos. No hubo ningún acuerdo. Simplemente empezó a ayudar en la casa. Lavaba los platos, barría, salía a hacer las compras y yo estaba cansada. No se metía en mis cosas. Era discreta, educada, callada.
A veces nos sentábamos a ver la televisión en silencio. Otras veces cocinaba para las dos. Yo no le preguntaba por Lucas. Ella tampoco insistía. Era como si ambas hubiéramos decidido evitar ese tema. Pero había algo innegable: con su llegada, la casa dejó de estar vacía. No me atrevía a decir que me alegraba, pero sí podía admitir que me sentía menos sola. Tener a alguien más en casa, alguien que respirara, que se moviera, que hiciera ruido en la cocina, me devolvía una forma de vida que había olvidado. No era felicidad, pero sí compañía. Y eso, para una mujer sola, es suficiente. Mariana empezó a preparar la habitación del fondo. Era un espacio pequeño, que antes usaba para guardar cosas. Limpió, ordenó, trajo una cuna usada que alguien le regaló. Poco a poco, ese rincón se transformó en el cuarto de un bebé. Me pidió permiso para pintar las paredes de un color claro, y yo acepté sin oponerme. Me resultaba raro ver ese cambio, pero no podía negar que me conmovía. A veces, en medio de la noche, la escuchaba llorar. No lloraba fuerte. Eran sollozos contenidos, breves, como si no quisiera molestar. Yo me quedaba despierta escuchando, sin moverme. No era mi lugar consolarla, o al menos así lo sentía. Pero tampoco me era indiferente. En el fondo, algo en mí se ablandaba. Así comenzó esa nueva etapa de mi vida, marcada por la presencia de Mariana y el silencio que ambas compartíamos. Un silencio distinto al de antes, más denso pero también más cálido. No sabía en qué terminaría todo aquello. No podía imaginar que la historia que ella me había contado ocultaba una verdad completamente distinta. Pero en ese momento, solo pensaba en que la casa ya no estaba vacía. Y yo, por primera vez en años, no me sentía del todo sola. El embarazo de Mariana avanzó sin complicaciones visibles. Iba al hospital regularmente, traía papeles con estudios, análisis, ecografías que yo no sabía interpretar pero que ella guardaba con cuidado en una carpeta azul. Anotaba las fechas de las consultas en una hoja pegada a la heladera. Nunca me pidió que la acompañara, aunque un par de veces le ofrecí y aceptó con una sonrisa tímida. Caminábamos hasta la parada del colectivo sin hablar demasiado, y cuando regresábamos solía comprar algo para preparar juntas. No hablábamos del futuro, ni de lo que pasaría después del parto. Era como si las dos supiéramos que lo único importante era el presente. A medida que pasaban los meses, su cuerpo cambiaba. La panza creció rápido. Empezó a dormir más, a quejarse de la espalda, a sentarse con las piernas estiradas en el sillón del comedor. Yo le preparaba té de manzanilla y le frotaba los pies cuando notaba que le dolían. Nunca me lo pidió, pero se dejaba. En esas pequeñas atenciones encontré una calma que no sentía desde hacía años. Me recordaba a los tiempos en que cuidaba a Lucas cuando era chico, antes de que creciera y el vínculo se rompiera sin que yo pudiera entender por qué. En las noches de verano, cuando la casa se volvía más calurosa de lo tolerable, nos sentábamos afuera, en el pequeño balcón que apenas tenía espacio para 2 sillas. Mariana acariciaba su panza como si ya estuviera hablando con el bebé, y yo la miraba sin decir mucho. En mi interior empezaba a crecer un afecto extraño, algo que no sabía si era ternura o necesidad. Me sorprendía pensando en el niño que estaba por llegar como si fuera mío, como si realmente se tratara de mi nieto. Tal vez porque el vacío que me había dejado Lucas seguía abierto, y yo necesitaba llenarlo con algo que no doliera. Cuando se acercaba la fecha del parto, Mariana organizó sus cosas con una precisión que me asombró. Tenía un bolso listo, con ropa para el bebé, pañales, documentos. Había doblado cada prenda con cuidado y las había ordenado por tamaño. Su serenidad me descolocaba. Yo habría estado hecha un manojo de nervios, pero ella no. Me decía que ya estaba preparada, que el bebé venía bien y que no había nada que temer. Me transmitía seguridad, aunque en sus ojos seguía notándose una tristeza muda que no desaparecía nunca. La noche en que rompió bolsa fue una madrugada húmeda. La escuché llamarme desde el pasillo. Me levanté de golpe, medio dormida, y la vi apoyada contra la pared, sujetándose el vientre con ambas manos. No gritaba. Solo respiraba rápido. Me pidió que llamara a un taxi. Fui por el teléfono y marqué sin pensar.
Mientras esperábamos, le puse una toalla entre las piernas y le alcancé el bolso. Ella se sentó en una silla, con la frente transpirada y la mandíbula apretada. Yo no sabía qué hacer, qué decir. Sentí miedo, pero también una especie de urgencia que me mantuvo en pie. Cuando llegó el auto, la ayudé a bajar las escaleras y me senté junto a ella todo el camino al hospital. En la sala de espera, me dejaron afuera. Las horas se estiraron como goma. El amanecer llegó y yo seguí ahí, sentada en una silla de plástico, con los pies dormidos y las manos frías. Recién cerca del mediodía un médico me avisó que el bebé había nacido. Era un varón, sano, de buen peso. Me dijeron que Mariana estaba bien, descansando. No pude entrar a verla. Me quedé esperando, mirando la puerta cerrada con una mezcla de ansiedad y alivio. Finalmente, cuando me dejaron pasar, la vi en la cama, despeinada, agotada pero sonriente. Tenía al bebé en brazos. Me lo mostró sin decir nada. Lo miré y sentí un golpe en el pecho. Era pequeño, envuelto en una manta celeste, con la cara arrugada y los ojos cerrados. Le pregunté cómo se llamaría y me dijo, Tiago. El nombre me pareció hermoso. Lo repetí en voz baja, como si lo estuviera aprendiendo. Tiago. Me quedé a su lado un rato, sin tocar al niño. Solo lo miraba. Era como un secreto que solo ella y yo conocíamos. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Nunca me pregunté por el parecido. No me importaba si se parecía a Lucas o no. Para mí, en ese momento, era mi nieto. El primero. Y yo estaba ahí para recibirlo, aunque nadie más lo supiera. Volvimos a casa 2 días después. Mariana caminaba lento, con el bebé apretado contra su pecho. Yo llevaba el bolso y la cuna portátil. Cuando abrimos la puerta, la casa me pareció distinta. No más grande ni más limpia, sino distinta. Había algo nuevo en el aire, una presencia que llenaba el espacio. Mariana fue directo al cuarto del fondo y acostó a Tiago en su cuna. Cerró la cortina, se sacó los zapatos y se echó en la cama. Yo me senté en la cocina, herví agua y me preparé un té. Sentí que algo dentro de mí se había corrido de lugar, como si una parte vieja hubiese sido reemplazada por otra. A partir de ese día, los ritmos cambiaron. Mariana se levantaba a horas distintas, alimentaba al bebé cada pocas horas, lavaba ropa a mano, calentaba mamaderas. Yo la ayudaba en lo que podía. Cambié pañales, canté canciones de cuna, me senté a mirar dormir a Tiago cuando ella se bañaba. Me volví parte de ese pequeño universo. Mariana no decía mucho, pero su manera de moverse, de ocuparse de todo sin quejarse, me hacía admirarla. Era fuerte, silenciosa, constante. Me recordaba a mí en mis años de madre joven, cuando también tuve que criar sola, sin descanso, sin nadie que me dijera si lo estaba haciendo bien. Empecé a sentir algo parecido al orgullo. Tiago crecía rápido. A las pocas semanas ya respondía a las voces, abría los ojos grandes y buscaba luces. Mariana me dejaba tenerlo en brazos cada vez más tiempo. Yo lo acunaba, le hablaba, le inventaba cuentos. Y aunque sabía que no tenía nada mío, lo sentía parte de mí. Era un vínculo que no entendía pero que tampoco necesitaba justificar. Cuando alguien me preguntaba si era mi nieto, decía que sí. No tenía por qué explicar más. Era lo que sentía. Lucas no llamaba, no escribía. Seguía ausente como siempre. Y si alguna vez volvía, ya veríamos qué pasaba. Por ahora, éramos Mariana, Tiago y yo. Una familia rara, improvisada, hecha de silencios y rutinas compartidas. Pero familia al fin. Yo no lo sabía entonces, pero esa calma que parecía tan sólida escondía una verdad que todavía no estaba lista para salir a la luz. Una verdad que me haría tambalear, que rompería esa idea que yo había construido. Por ahora, solo podía sentir ese amor nuevo, esa ternura sin nombre, y aferrarme a lo que tenía delante. Porque en esa casa, por primera vez en años, se escuchaba el llanto de un bebé. Y eso, en mi mundo lleno de ausencias, era casi como volver a nacer. El tiempo empezó a pasar con una velocidad que antes no conocía.
Los días se hacían más cortos, las estaciones se sucedían sin que me diera cuenta, y la vida, de alguna forma, se fue acomodando alrededor de Tiago. Mariana se transformó en madre con una naturalidad que me impresionó. Nunca se quejaba, nunca pedía ayuda de más, pero tampoco la rechazaba cuando se la ofrecía. Tenía esa forma de ser que no estorbaba, que no ocupaba más espacio del necesario, y sin embargo llenaba la casa entera con su presencia. Tiago fue creciendo sin sobresaltos. Era un niño sano, alegre, inquieto. Desde pequeño mostró una inteligencia despierta. Empezó a hablar pronto, a caminar sin miedo, a preguntar por todo. Le gustaban los libros de animales, las canciones con palmas, los juegos con piezas pequeñas. A veces se sentaba conmigo a armar rompecabezas, y yo me sorprendía al ver cómo entendía los bordes, cómo buscaba los colores parecidos, cómo pensaba. Mariana le leía cada noche, y cuando él empezaba a dormirse, yo me acercaba a la puerta de su cuarto solo para escucharlo respirar. Durante esos primeros años me volví más activa. Casi sin darme cuenta, empecé a salir más, a ir al mercado con ganas, a cocinar platos que hacía tiempo no preparaba. Me levantaba temprano para preparar el desayuno, le elegía la ropa, le ponía la mochila. Iba a buscarlo al jardín cuando Mariana trabajaba, lo llevaba al parque, me sentaba en los bancos con otras abuelas que hablaban de sus nietos. Yo no decía mucho, pero cuando me preguntaban por Tiago, hablaba con una mezcla de orgullo y ternura que a veces me tomaba por sorpresa. La casa se volvió un hogar. No perfecto, no sin problemas, pero hogar al fin. Teníamos lo necesario. Mariana consiguió trabajo como ayudante en una librería, y aunque no ganaba mucho, alcanzaba para los gastos. Yo cobraba mi pensión, y entre las dos manteníamos el equilibrio. Los domingos hacíamos pasta, o salíamos a caminar por la plaza si el clima lo permitía. Tiago creció sabiendo que éramos tres, y nunca preguntó por nadie más. Tenía lo que necesitaba, y eso le bastaba. Para mí, también. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Enfermedades, cuentas atrasadas, discusiones pequeñas. Pero nada que pusiera en peligro lo que habíamos construido. Vivíamos como una familia normal. Mariana y yo habíamos aprendido a convivir sin invadirnos. Ella tenía su espacio, yo el mío, y Tiago se movía con libertad entre los dos. La relación entre nosotras no era como la de una madre y una hija, pero había cariño, respeto, una forma de cuidado mutuo que se había ido tejiendo con el tiempo. Tiago empezó la escuela y yo lo llevaba algunas mañanas. Me gustaba ver cómo se despedía de mí con un beso en la mejilla, cómo corría hacia la puerta con la mochila en la espalda. En esas imágenes simples encontraba una paz profunda. Me decía a mí misma que todo valía la pena. Que, aunque el camino hubiese sido extraño, aunque el comienzo de nuestra historia estuviera lleno de grietas, el presente era firme. Había risas en casa, había conversaciones, había alguien a quien cuidar. Con el paso del tiempo, Mariana comenzó a tomar más horas en la librería. A veces trabajaba también los fines de semana. Yo me encargaba de Tiago con total naturalidad. Lo ayudaba con la tarea, le preparaba la merienda, le cortaba el pelo en la cocina mientras él se reía de las tijeras. Sentía que me necesitaban. No como una obligación, sino como parte esencial de la rutina. Ya no era la mujer sola que miraba la lluvia por la ventana. Era la abuela de Tiago. O al menos así me veía. En las fiestas armábamos el arbolito juntos, colgábamos luces, cocinábamos cosas dulces. Mariana le compraba un regalo con lo poco que podía ahorrar, y yo tejía algo, un suéter, una bufanda, un gorro con pompón. Ver su cara al abrir los paquetes era el regalo más grande que podía recibir. Él siempre agradecía, abrazaba, decía gracias con una sinceridad que me desarmaba. Había algo noble en ese niño. Algo bueno. Y yo me decía que, más allá de todo, algo habíamos hecho bien. Nunca volví a saber de Lucas. Después de que Mariana llegó, nunca pregunté por él y ella nunca lo mencionó. El tiempo cubrió ese silencio con una capa tan gruesa que ya nadie pensaba en removerla. Era como si él no hubiera existido. Un fantasma enterrado bajo los años. A veces, muy de vez en cuando, me venía su imagen a la cabeza.
Me preguntaba si estaría bien, si habría formado una familia, si sabría algo de mí. Pero no insistía con esos pensamientos. Me dolían. Y yo ya tenía suficiente con lo que pasaba bajo mi techo. Mariana también parecía haber dejado el pasado atrás. Nunca recibió visitas, nunca tuvo pareja, nunca salió más allá del trabajo y la casa. Su vida giraba en torno a Tiago, y eso le bastaba. A veces me preguntaba cómo soportaba tanta carga sola, cómo hacía para mantenerse entera. Pero luego la veía reír con su hijo, cocinar con él, leerle cuentos hasta que se dormía, y comprendía que su fuerza venía de ahí. De ese amor que no necesitaba ser explicado. Pasaron casi 10 años así. 10 años en los que todo parecía estar bien. Tiago ya era un niño alto, curioso, con una forma de mirar el mundo que lo hacía parecer mayor. Me ayudaba con las bolsas, me preguntaba por mis medicinas, me acompañaba al médico si Mariana no podía. Tenía una empatía que no era común en los chicos de su edad. Me daba besos en la frente sin que se lo pidiera, me decía que me quería. Y yo lo quería como si hubiera salido de mí. No había día que no agradeciera tenerlo. Mirando hacia atrás, esos 10 años fueron los más estables que tuve. No ricos, no lujosos, no fáciles. Pero llenos de sentido. Sentía que, después de tanta pérdida, el destino me había dado una nueva oportunidad. Nunca me pregunté si todo era real. Nunca dudé de la historia que me habían contado. Creí, sin cuestionar. Y por eso, el golpe que vendría después sería tan profundo. Porque cuando uno construye algo sobre la fe ciega, cualquier sacudida puede hacer que todo se venga abajo. Pero por ahora, solo vivíamos. Día a día. Con el sonido de los lápices en la mesa, la voz de Mariana cantando bajito mientras cocinaba, y las carcajadas de Tiago corriendo por el pasillo. Yo creía que ya nada podía romper eso. Y por un tiempo, fue verdad. Era un lunes como cualquier otro, de esos que empiezan con el ruido de la cafetera, el pan tostado y las mochilas preparadas. Mariana había salido temprano a la librería. Yo estaba en casa con Tiago, ayudándolo a terminar un dibujo para la escuela. Él estaba concentrado, con la lengua entre los labios y los colores ordenados a un costado. Yo lo observaba desde la mesa, con la taza entre las manos, disfrutando esa escena como si fuera una postal. La mañana avanzaba tranquila hasta que alguien golpeó la puerta. No fue un golpe fuerte, ni insistente. Solo 3 toques secos. Pensé que sería el cartero o algún vecino. Me levanté con calma, limpiándome las manos en el delantal, y abrí sin pensar demasiado. Al principio no lo reconocí. Habían pasado muchos años. Estaba más flaco, la barba crecida, los ojos más apagados, pero seguía siendo él. Lucas. Mi hijo. El tiempo se detuvo un instante. Lo miré sin saber qué hacer, como si estuviera viendo a un fantasma. Él no dijo nada. Apenas levantó la vista, como esperando que yo tomara la decisión de hablar o cerrar la puerta. Me corrí hacia un lado, sin decir palabra, y lo dejé pasar. Entró con pasos lentos, sin mirar demasiado alrededor, como si no quisiera enfrentar de golpe el pasado. Tiago levantó la cabeza desde el dibujo y lo miró curioso. No lo conocía. Lucas tampoco sabía quién era ese niño que jugaba en su casa. Nos quedamos los 3 en silencio por unos segundos eternos. Entonces le pregunté si quería café. Me dijo que sí. Me fui a la cocina con las piernas temblorosas. Preparé las tazas mientras escuchaba cómo Lucas se acercaba al chico y le preguntaba su nombre. Tiago le respondió con naturalidad. Para él era solo una visita más. No entendía la tensión en el aire, ni las miradas esquivas. Nos sentamos los 3 en la mesa. Lucas me dijo que había vuelto hacía unos días, que había conseguido trabajo en otra ciudad pero que necesitaba venir a cerrar algunas cosas. Hablaba poco. Yo apenas podía sostener la mirada. 10 años de silencio no se borran con un café. Me costaba no gritarle todo lo que había sentido. Me costaba no llorar. Pero me contuve. No era el momento. Cuando Mariana volvió a casa por la tarde,
Fue como si el aire se volviera más pesado. Apenas lo vio, se quedó paralizada. Él la miró con sorpresa. No pareció reconocerla. Mariana tampoco se movió. Se saludaron de forma torpe, sin abrazos, sin nombres. Yo los observaba, tratando de entender que no encajaba en ese reencuentro. Algo no estaba bien. Había una frialdad que no correspondía a dos personas que habían tenido un hijo juntos. Mariana fue directa. Le preguntó si la recordaba. Lucas frunció el ceño. Dijo que no. Que nunca la había visto antes. Que no sabía de qué hablaba. Entonces Mariana me miró. Tenía la cara blanca. Lucas repitió, con la misma frialdad, que no tenía idea de quién era ella ni de qué niño se trataba. Me dijo que no tenía hijos. Que nunca había estado con ninguna Mariana. En ese momento, la verdad empezó a resquebrajarse delante de mí. Lo miré, tratando de encontrar alguna señal de mentira. No había ninguna. Su desconcierto era genuino. Mariana se sentó, bajó la cabeza y no dijo nada más. Tiago, confundido, se fue a su cuarto. La casa quedó en un silencio espeso, como si se hubiera apagado la luz. Esa noche casi no dormí. Me senté en la cocina, sola, mirando la taza de té que se enfriaba sin que pudiera tomarla. Mariana se había encerrado en su cuarto. Lucas se había ido sin despedirse, diciendo que no entendía nada, que alguien le estaba mintiendo. Yo me quedé ahí, atrapada entre dos realidades que no coincidían. Al día siguiente, Mariana me pidió hablar. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas y los ojos hinchados. Dijo que había llegado el momento de decir la verdad. Su voz era firme, pero su rostro era de alguien que había dejado de resistir. Me contó que nunca había sido novia de Lucas. Que jamás lo conoció. Que todo había sido una mentira. Me explicó que yo había perdido contacto con mi hermana cuando éramos jóvenes. Que ella se había ido a vivir a otra ciudad y yo nunca la busqué. Que en ese otro lugar, mi hermana había tenido una hija, Mariana. Cuando mi hermana enfermó, Mariana era apenas una adolescente. La cuidó hasta el final. Y en su lecho de muerte, su madre le hablaba de mí, de la hermana con la que ya no tenía vínculo, pero que había querido toda la vida. Mariana me buscó cuando se quedó sola. Estaba embarazada. El padre del bebé se había ido. No tenía casa, ni dinero, ni familia. Recordó las historias de su madre, en las que yo aparecía como alguien fuerte, noble, capaz de cuidar. Así que decidió venir. Inventó que era novia de Lucas porque sabía que yo no hablaba con él. Sabía que esa historia me llegaría más que cualquier otra. Y no se equivocó. Me miró directo a los ojos y dijo que lamentaba haberme mentido. Que nunca pensó que pasaría tanto tiempo. Que no sabía cómo decírmelo sin que la echara. Pero ahora, después del regreso de Lucas, no había más remedio que decirlo todo. Yo no supe qué decir. No lloré. No grité. Me quedé quieta, como si todo mi cuerpo se hubiera endurecido de golpe. Sentía rabia, vergüenza, desilusión. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en Tiago. Ese niño que había criado, que me había dicho abuela 1000 veces, que me había abrazado cuando me sentía mal, no tenía culpa de nada. Mariana me pidió perdón una y otra vez. Yo no respondí. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta, y me quedé sentada hasta que amaneció. En mi mente se mezclaban las imágenes de todos esos años, cada cumpleaños, cada abrazo, cada cuento leído antes de dormir. No podía entender cómo había vivido tanto tiempo en una historia falsa sin notar nada. O tal vez sí lo noté, pero quise creer otra cosa. Lo que sentía era demasiado grande para explicarlo. No sabía si podía perdonar, pero tampoco sabía si podía alejarme. Porque en el fondo, ese niño que dormía en el cuarto de al lado seguía siendo, para mí, mi nieto. Pasaron días antes de que pudiera hablar otra vez con Mariana. No porque no quisiera verla, sino porque no sabía qué decir. Me movía por la casa en silencio, cumpliendo con las tareas mínimas, evitando mirarla a los ojos. Ella tampoco insistía.
se mantenía a distancia, dejaba el desayuno sobre la mesa, ordenaba, se ocupaba de Tiago con una delicadeza exagerada, como si todo su cuerpo pidiera permiso para existir dentro de la casa. Yo notaba su incomodidad, y también su arrepentimiento, pero aún no podía abrir la boca sin sentir que todo iba a romperse más. Tiago, ajeno a lo que pasaba, seguía siendo el niño alegre de siempre. Me hablaba de la escuela, de los dibujos que quería hacer, de una salida al parque. Me abrazaba, me pedía que le prepare la leche, me buscaba con la naturalidad de quien no tiene idea del abismo que se ha abierto bajo sus pies. Yo le respondía como siempre. No podía apartarlo. No sabía cómo. No me salía. Aunque por dentro estuviera llena de confusión, por fuera no quería que notara nada. Finalmente, una tarde, me senté frente a Mariana en la cocina. Había esperado que Tiago se durmiera. Encendí el calentador, preparé 2 tazas de té, y sin mirarla le pedí que me explicara todo desde el principio. Esta vez no le tembló la voz. Dijo que ya no tenía sentido esconder nada. Me contó que había nacido en un pueblo del interior, que su madre, mi hermana, había trabajado toda la vida como costurera. Que la pobreza fue constante, pero también lo fue el amor. Me habló de una infancia sencilla, de tardes en la casa con olor a pan casero, de cuentos inventados por su madre, de fotos viejas donde yo aparecía joven, con trenzas y vestidos claros. Me dijo que su madre le hablaba de mí como si aún estuviéramos juntas. Le contaba cómo yo era decidida, testaruda, pero buena. Cómo había sido una hermana que sabía defenderse, que siempre cuidaba de ella cuando eran niñas. Pero también le contaba del día en que nuestras vidas se separaron, de cómo, después de la muerte de mamá, cada una tomó un rumbo diferente. Ninguna se buscó. Ninguna escribió. Ninguna llamó. Y así, pasaron décadas. La última vez que su madre la mencionó fue cuando ya estaba muy enferma. Apenas podía hablar, pero repetía que si algún día se encontraba perdida, debía buscarme. Decía que yo la ayudaría. Fue eso lo que la impulsó. Cuando su madre murió, Mariana tenía 19 años y estaba embarazada de un chico que no quiso saber nada. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía con quién hablar. Recordó mi nombre, buscó mi dirección en un papel viejo que encontró entre los documentos de su madre. Tomó un colectivo y llegó hasta la ciudad con una mochila, unos pocos pesos y un miedo enorme. En el camino pensó en decirme la verdad. Pero cuando llegó y me vio, supo que no podía. Tenía tanto miedo de que la echara, de que yo la viera como una carga o como una extraña, que decidió inventar la historia más creíble que encontró. Sabía que no hablaba con Lucas. Sabía que eso podía servirse como puente. Así que mintió. Dijo que era su novia, que estaba embarazada de él, y me pidió ayuda. Lo hizo por necesidad, pero también por desesperación. Nunca pensó que se quedaría tantos años. Nunca imaginó que sería aceptada. Y mucho menos, que yo le daría un lugar en mi casa, en mi vida, en mi corazón. Con el paso del tiempo, quiso contarme. Varias veces, dijo. Pero ya era tarde. Ya me había mentido tanto que no sabía cómo volver atrás. Y además, me veía feliz. Me veía cuidando a Tiago como si fuera mío, como si fuera parte de algo que siempre había querido recuperar. Me veía sonreír después de años de tristeza. Y no quiso romper eso. Cuando terminó de hablar, se quedó callada. Me miró como se mira a alguien que puede destruirlo todo. Y yo no dije nada. Me quedé quieta, con las manos apretadas entre las rodillas, sintiendo que todo lo que había vivido en los últimos años era una ficción. Pero al mismo tiempo, recordé cada gesto, cada día con ese niño, cada madrugada cuidándolo cuando se enfermaba, cada beso, cada dibujo, cada palabra dicha con amor. No podía fingir que todo eso no existía. No podía borrarlo. Le pregunté por qué no me dijo la verdad cuando Tiago nació. ¿Por qué me dejó crear una historia falsa en mi cabeza? Me respondió que me tuvo miedo. No al rechazo, sino a mi dolor. Dijo que yo estaba tan sola, tan cerrada, tan rota por dentro, que pensó que darle un nieto era la única forma de que me abriera. Que si me decía que era mi sobrina, quizás la dejaría entrar unos días,
pero no la querría. Que no aceptaría a su hijo como propio. Pero si pensaba que era sangre directa de mi hijo, tal vez, solo tal vez, le daría una oportunidad. Me dolió escuchar eso. Me dolió saber que tal vez tenía razón. Porque si lo pienso, si esa noche ella me hubiera dicho que era mi sobrina, que estaba embarazada y sola, quizás sí le habría cerrado la puerta. No porque fuera mala, sino porque el corazón se me había endurecido tanto que ya no sabía cómo abrirlo sin razón. Tal vez necesitaba creer en esa mentira para volver a sentir. Tal vez también me aferré a ella porque me dio un motivo para levantarme cada mañana. Esa noche no tomamos el té. Se enfrió sobre la mesa, igual que tantas cosas. Pero no discutimos. No lloramos. No nos gritamos. Solo nos quedamos sentadas, reconociendo la nueva verdad que había entre nosotras. Mariana no era la madre del nieto de mi hijo. Era la hija de mi hermana. Y Tiago no era mi nieto. Pero lo había criado. Le había dado mi tiempo, mis historias, mi ternura. Y él me la había devuelto con creces. Sentí rabia, sí. Una decepción que se metía en los huesos. Pero también algo parecido a la compasión. Porque entendía el miedo, entendía la soledad, entendía esa desesperación de querer pertenecer. Mariana había hecho mal, no cabía duda. Había mentido. Había sostenido esa mentira durante años. Pero también me había cuidado. Me había dado cariño, había sido una hija en muchos sentidos, había llenado el vacío que dejó Lucas. No podía ignorar eso. Esa noche me fui a dormir sin saber en qué lugar quedaba parada. No sabía si perdonar o expulsarla. No sabía si debía contarle a Tiago lo que había pasado. No sabía si podía seguir viéndola igual. Pero si sabía algo, ese niño no tenía la culpa. Y yo, aunque no fuera su abuela de sangre, no estaba lista para dejar de serlo en su vida. Después de la confesión de Mariana, pasé varios días sumergida en recuerdos que no sabía que todavía tenía guardados. Me costaba entender cómo llegamos hasta allí, cómo la vida había tejido esa mentira que, con el tiempo, se volvió parte de mi realidad. Pero lo que más me sacudía no era la mentira en sí, sino lo que revelaba sobre mí. Sobre lo que había dejado atrás, sobre lo que elegí no mirar durante tantos años. Empecé a pensar en mi hermana. Clara. Hacía más de 30 años que no sabía de ella. No por odio, no por un conflicto específico, sino por esas distancias que se van agrandando sin que uno lo note. Al principio eran solo silencios entre cartas, después llamadas que se postergaban y al final, nada. La vida nos arrastró a lugares distintos. Cada una formó su pequeño mundo. Yo me quedé en la ciudad. Ella se fue con un hombre a un pueblo pequeño. Me enteré por terceros que tuvo una hija. Nunca llamé para felicitarla. Tampoco lo hice cuando supe que se había separado. Siempre había una excusa, el trabajo, el cansancio, la distancia. Siempre posponía ese reencuentro hasta que dejó de parecer necesario. Ahora lo lamentaba con una fuerza que me apretaba el pecho. Mariana, la mujer que vivía conmigo desde hacía más de una década, no era una extraña. Era mi sangre. Era la hija de Clara, mi única hermana. Me dolía no haber estado cuando ella la necesitó, no haber sabido de su enfermedad, no haber estado en su entierro. Me dolía haber desaparecido de su vida de esa manera, como si nunca hubiera existido. Porque yo había sido parte de su infancia. Nos criamos en la misma casa, compartimos cama, vestidos, secretos, el miedo cuando papá se enojaba, las carcajadas cuando mamá cantaba canciones para distraernos de todo. Recordé tardes enteras jugando en el patio con un par de muñecas rotas. Recordé cuando me peinaba con trenzas apretadas porque le gustaba hacer de hermana mayor aunque era más chica. Recordé el último abrazo que nos dimos antes de que ella se fuera con su esposo a una provincia que yo apenas conocía en el mapa. Pensábamos que volveríamos a vernos pronto. No pasó. La vida se encargó de llenarnos de obstáculos. Y nosotras, sin valor para enfrentarlos, los dejamos crecer entre nosotras. Sentí vergüenza. Una vergüenza antigua, profunda.
Porque Clara me había nombrado incluso en sus últimos días. Mariana me lo contó. Me dijo que su madre hablaba de mí como si fuéramos aún las niñas que dormían juntas. Que cuando ya no tenía fuerzas ni para sostener un vaso, le repetía que me buscara. Que confiara en mí. Que yo era buena. Y yo, durante todo ese tiempo, vivía en mi rincón, creyendo que ya no tenía familia, que nadie me esperaba. Cuando Mariana me lo decía, me costaba sostenerle la mirada. Porque detrás de toda su mentira también había una verdad más grande, ella vino a mí porque su madre se lo pidió. Porque mi hermana, a pesar de todo, creía que yo sabría cuidar de su hija. Y lo hice. Aunque lo hice bajo una historia falsa, aunque no supiera quién era realmente, la cuidé. La abracé cuando tuvo miedo. Le calenté comida, le sostuve al hijo cuando ella no daba más. Fui esa figura que Clara esperaba que fuera. Esos días me sentaba sola por las noches, en el sillón del comedor, con una manta encima y el corazón en otro tiempo. Miraba la ventana y pensaba en lo que podría haber sido distinto. Si hubiera llamado. Si hubiera escrito. Si me hubiera subido a un colectivo. Pero no lo hice. Me dejé arrastrar por la rutina, por el orgullo, por la idea de que si alguien se alejaba, debía ser por algo. Nunca imaginé que, al no buscarla, también renunciaba a una parte de mí. Mariana no insistía. Me dejaba el espacio que yo necesitaba. Cuidaba a Tiago con la misma paciencia de siempre. No me pedía perdón todo el tiempo, porque ya lo había hecho. Lo que ahora mostraba era su respeto por mi silencio. Yo valoraba eso. Valoraba su forma de estar sin invadir. Y en el fondo, empezaba a verla de otra manera. No solo como la mujer que me mintió para sobrevivir, sino como la última huella viva de mi hermana. Mi única posibilidad de recuperar algo de esa historia que dejamos morir sin despedirla. Pensé muchas veces en contarle todo a Tiago. Pensé en sentarlo y explicarle quién era yo en realidad. Pero cada vez que me acercaba a esa decisión, lo veía dormir con la boca abierta y las pestañas largas, o me traía un dibujo de los dos en un parque, y se me hacía un nudo en la garganta. Él me llamaba abuela. Me lo decía con naturalidad, con cariño, con inocencia. Para él, no había duda. Yo era su familia. Y él, para mí, también lo era. Aunque los papeles dijeran otra cosa, aunque la sangre no nos conectara directamente, lo sentía mío. Porque lo cuidé, lo abracé, lo consolé cuando lloraba, lo cargué dormido hasta su cama, le canté canciones, lo esperé en la puerta de la escuela. No sabía si algún día iba a saber la verdad. Pero sabía que, en el fondo, el amor que se construyó no dependía de los hechos, sino de los actos. Empecé a hablarle de su abuela Clara. Le conté que fue una mujer fuerte, dulce, que hacía unos dulces caseros riquísimos. Le mostré una foto vieja donde salíamos las dos, con los brazos entrelazados. Le dije que esa era mi hermana. Me escuchaba con atención, como si ya supiera que todo eso era importante. No entendía los detalles, pero entendía el cariño. Y así, poco a poco, empecé a reconstruir esa parte de mi historia. A ponerle nombre a las ausencias, a revisar las heridas con otra luz. No podía volver atrás. No podía cambiar lo que no hice. Pero podía, al menos, cuidar lo que quedaba. Mariana estaba allí, con todo lo que implicaba. Y Tiago, con su risa, con sus pasos por la casa, con su manera de mirarme sin saber lo que su existencia significaba para mí, era mi oportunidad de hacer las cosas bien. No fue un acto inmediato. No hubo una palabra dicha en voz alta, ni una escena de reconciliación repentina. El perdón llegó como llegan algunas estaciones, despacio, sin anunciarse, sin que uno se dé cuenta de que ya está aquí. Durante semanas viví en una especie de pausa emocional. No podía fingir que no había pasado nada, pero tampoco podía sostener el rencor todo el tiempo. Era pesado, me agotaba. Me daba cuenta de que no podía mantener esa distancia con Mariana sin que me doliera más a mí que a ella. La miraba desde lejos, moviéndose por la casa con cuidado, con ese respeto contenido que tenía desde el principio, pero ahora más cargado, como si cada paso fuera una disculpa muda.
Seguía cocinando, seguía cuidando a Tiago, seguía saliendo a trabajar. Nunca se quejaba. Nunca reclamaba nada. Y eso, con el tiempo, me ablandó. Me mostró que no estaba ahí por conveniencia, ni por interés, ni por costumbre. Estaba porque, con todo lo que había pasado, aún nos elegía. Yo también había mentido en el fondo, aunque no con palabras. Me había mentido a mí misma durante años, había sostenido una historia porque necesitaba creer en ella. No porque fuera ingenua, sino porque era lo que me mantenía viva. Pensar que Tiago era mi nieto me había dado una razón para levantarme cada día, para volver a ser útil, para llenar la casa de propósito. Y Mariana, con su historia, había construido un refugio para los tres. Tal vez fue un refugio levantado sobre una mentira, pero nos había salvado. A los tres. Cada uno a su modo. Un sábado cualquiera, mientras ordenaba ropa, la llamé por su nombre. Fue la primera vez que lo hacía desde que me confesó la verdad. Mariana. Solo eso. No dije nada más. Ella me miró y se le humedecieron los ojos. No lloró, no corrió a abrazarme, no dijo gracias. Solo bajó la cabeza y siguió doblando una sábana. Fue suficiente. No hizo falta más. Las cosas empezaron a volver a su lugar, de a poco, sin que nadie lo dijera. Las tazas volvieron a estar servidas para dos. Las caminatas al mercado volvieron a ser compartidas. Los silencios dejaron de doler. A veces me sentaba con ella en la cocina, y hablábamos de su infancia. Me contaba cosas de Clara que yo no sabía. Cosas pequeñas, como que le gustaba dormir con los pies descubiertos, o que le ponía nombres raros a las plantas. Nos reíamos recordando anécdotas que ninguna había vivido juntas pero que ahora compartíamos como si las hubiéramos inventado entre las dos. En esos momentos, la distancia de los años desaparecía. Y yo volvía a sentir que Clara estaba ahí, de alguna manera, entre nosotras. Tiago seguía creciendo sin notar el cambio. Nos seguía llamando abuela y mamá. Su mundo no se había alterado. Y eso era, en parte, lo que me hacía seguir. No quería que su infancia se manchara con un conflicto que no le pertenecía. No quería que supiera que todo había empezado con una mentira. Tal vez algún día lo entendería. Tal vez habría un momento, cuando fuera más grande, en que le contaríamos la verdad. Pero no ahora. No cuando todavía soñaba con ser astronauta o veterinario, cuando todavía venía a mi cama a esconderse si había un trueno. Había aprendido que el amor no siempre llega envuelto en verdades limpias. A veces llega disfrazado, roto, sucio de pasado. Pero si uno elige sostenerlo, si uno lo alimenta cada día con acciones, con gestos, con ternura, entonces ese amor también vale. No tiene que ser perfecto para ser verdadero. Perdonar a Mariana no fue olvidar. Yo no olvidaba. Tenía memoria, tenía cicatrices. Pero elegía no vivir dentro de esa herida. Elegía quedarme con lo que habíamos logrado. Con esa casa donde ahora volvía a sentirse calor, con ese niño que me decía abuela con total naturalidad, con esa mujer que, sin ser hija, se había vuelto parte de mí. Un día me desperté y noté que Mariana había dejado sobre la mesa del comedor una caja con fotos. Fotos impresas. Algunas de Tiago, otras de ella de pequeña, y entre todas, una imagen en blanco y negro de dos niñas sentadas en el pasto. Una era Clara. La otra, yo. Estábamos tomadas de la mano. Teníamos 6 o 7 años. La sonrisa era la misma que aún recordaba. No necesitaba mirar mucho para sentir cómo el pecho se me apretaba. Tomé la foto, la puse en un marco y la dejé en el aparador. No le dije nada a Mariana. No hacía falta. Ella, al verla allí, supo que había un lugar para todo lo que no habíamos dicho. Supo que yo también necesitaba recordar. Y así fue como, sin dramatismos, sin discursos, sin frases hechas, empecé a perdonarla. No del todo. A veces me venían pensamientos, preguntas, enojos mudos. Pero duraban poco. Porque al mirar a Tiago,
Al ver sus manos manchadas de témpera, su forma de correr por el pasillo o su abrazo de buenas noches, sentía que no quería perder eso. No podía. No después de haberlo construido durante tanto tiempo. Y así, perdonando en silencio, empecé a reconstruirme también. A volver a confiar, a volver a respirar con menos peso. A entender que a veces el amor toma caminos torcidos para llegar, pero llega. Y eso, a mi edad, ya era mucho más de lo que había esperado. El perdón trajo algo de calma, pero no fue una cura mágica. Seguir conviviendo con Mariana no era fácil. Había una herida en medio de todo que, aunque no sangrara a cada paso, seguía siendo parte de la casa. Estaba presente en los silencios, en las miradas que a veces no sabíamos cómo sostener, en las frases interrumpidas que ya no sabíamos si debíamos decir o callar. Yo la había perdonado, sí, pero eso no borraba los años de mentira, ni los pensamientos que se me cruzaban en los momentos de soledad. Era como vivir en una casa donde una de las paredes está rajada, todo sigue en pie, pero uno no puede dejar de mirarla. Mariana intentaba con todas sus fuerzas mantener la armonía. Redoblaba el esfuerzo. Cuidaba cada palabra, cada gesto. Era como si quisiera compensar, aunque yo no se lo pidiera. Limpiaba más, cocinaba más, se ofrecía para todo. Y eso, en lugar de aliviarme, me hacía sentir peor. No por lo que hacía, sino por lo que mostraba. Porque me revelaba la culpa que cargaba encima, y verla así, constantemente preocupada por no molestarme, me hacía recordar el desequilibrio en el que estábamos viviendo. Ya no éramos iguales. Ella se sentía en deuda. Y yo, sin quererlo, me convertía en juez de una condena que no quise dictar. Empezamos a tener pequeñas discusiones. No eran gritos, ni ofensas. Eran diferencias que se acumulaban. Yo le decía que no tenía que lavar la ropa ajena si estaba cansada, y ella insistía en que no le costaba. Me molestaba que se levantara antes que yo para ordenar todo, como si tuviera que justificarse cada día. Le decía que no era necesario, que no viviera como una huésped. Pero lo hacía igual. Me costaba decirle lo que realmente sentía, que su excesiva buena voluntad me hacía sentir culpable. Que me dolía que, después de todo, aún no pudiera moverse con naturalidad en una casa que ya era también suya. A veces, en las noches, pensaba en irme. Dejarle todo, empezar de nuevo en otro lugar. Pero ya no tenía fuerza para mudanzas ni para empezar otra vez. Y además, no podía alejarme de Tiago. Él era la razón por la que seguía respirando con sentido. Su sola presencia me anclaba. Me buscaba todas las tardes cuando volvía de la escuela, me contaba lo que había hecho, me mostraba dibujos, me abrazaba sin motivos. Era mi alegría. Incluso cuando discutía con Mariana, su voz, su risa, su manera de vivir tan ligera me recordaba que había cosas más grandes que mi orgullo. Pero la tensión se notaba. Él también lo percibía. No decía nada, pero empezó a preguntarme si estaba cansada más seguido. A ofrecerme su parte de la merienda, a dejarme notitas en la mesa con dibujos y frases como, «Te quiero mucho, abuela». Era su forma de sostenernos. Mariana y yo hablábamos poco de eso. Ninguna quería tocar el tema, por miedo a que todo se resquebrajara otra vez. Hubo una tarde especialmente difícil. Mariana había recibido una carta del trabajo con un recorte de horas. Estaba preocupada, pero no me lo quiso decir. Yo lo supe porque vi el sobre en el cesto. Me molestó su silencio. Le dije que no tenía que ocultarme esas cosas, que si necesitaba ayuda, debía decirlo. Ella se justificó, dijo que no quería cargarme, que ya bastante hacía yo. Me molesté. Le grité, por primera vez en mucho tiempo. Le dije que ese no era el punto. Que no quería verla fingir que todo estaba bien. Que la mentira no podía ser la base de todo lo que éramos. Ella no contestó. Se fue a su cuarto. Cerró la puerta. Yo me quedé sola en la cocina, con la rabia flotando en el aire como humo espeso. Esa noche no cenamos juntas. Cada una comió sola. Y por primera vez desde que Tiago nació, él nos miró con los ojos abiertos por la confusión. No entendía. Y me sentí miserable.
Al día siguiente, Mariana me preparó el desayuno como siempre. Me dejó la taza servida, la radio encendida en el volumen justo, la casa ordenada. Y se fue al trabajo sin decir mucho. Esa fue su manera de decir que seguía ahí, que no se iba a ir. Yo entendí el gesto. Me dolió más que si hubiera llorado. Porque vi que estaba agotada. No físicamente. Agotada de cargar con el pasado, con el miedo de fallar otra vez, con la constante necesidad de ser perdonada. Y entonces me di cuenta de que tenía que hacer algo. No bastaba con no echarla. No bastaba con dejarla quedarse. Tenía que decirle, con palabras simples, que lo que pasó ya no podía seguir dictando cada cosa que hacíamos. Que no podíamos seguir viviendo como si estuviéramos dentro de una culpa. Que si queríamos ser una familia de verdad, había que aprender a vivir con lo que pasó, no a seguir escondiéndolo. Esa noche, cuando Tiago se durmió, la esperé en la cocina. Le dije que ya no podía más con ese clima. Que no quería verla agachada ante mí todo el tiempo. Que me dolía que no pudiera pedirme algo sin miedo. Que si íbamos a seguir compartiendo esta vida, necesitábamos soltar el papel de víctima y salvadora. Le dije que yo la había perdonado. Que eso no significaba que todo estaba perfecto, pero sí que estaba dispuesta a seguir adelante, sin castigos. Ella no respondió. Solo se le llenaron los ojos de lágrimas. Asintió. Nos quedamos ahí, sin más palabras. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí liviana. Como si acabáramos de limpiar el aire de la casa. Después de eso, todo empezó a fluir mejor. No perfecto. Pero mejor. Seguíamos teniendo diferencias, sí. Pero ya no eran silenciosas. Ya no eran cuchillos en el aire. Eran parte de lo que éramos. Una mujer mayor que arrastraba sus propias culpas, una joven que creció demasiado rápido, un niño que nos unía sin saberlo. Éramos eso. No una familia tradicional. Pero una familia al fin. Tiago cumplió 10 años en una tarde de otoño con cielo despejado y un viento suave que movía las cortinas. Había pedido una torta de chocolate con confites y una vela que cambiara de color al encenderse. Mariana trabajó toda la mañana decorando la sala con guirnaldas hechas a mano, globos azules y verdes, y un cartel que decía, «Feliz cumpleaños Tiago», recortado en cartón. Yo preparé empanadas, compré jugos y envolví su regalo con una caja vieja forrada en papel de diario. No teníamos mucho, pero nos alcanzaba. Cuando Tiago llegó del colegio, abrió la puerta y gritó, «Ya llegué». Mariana salió a abrazarlo, yo lo seguí con una sonrisa que no me cabía en la cara. Él miró todo sorprendido, como si no esperara tanto esfuerzo, y preguntó si era todo para él. Le dijimos que sí, que claro que sí. Se quedó quieto un segundo, como si no supiera cómo agradecerlo, y después corrió a abrazarnos a las dos al mismo tiempo. Sentí sus brazos flacos rodearme la cintura, y fue ahí cuando pensé que, más allá de todo lo vivido, lo importante era eso. Ese abrazo. Durante la merienda, Mariana sacó la torta y apagamos las luces. Encendimos la vela que, como él quería, cambiaba de color de azul a rojo y luego a verde. Cantamos con un poco de torpeza, desafinadas, riéndonos entre estrofas. Tiago pidió un deseo en silencio y sopló con fuerza. Aplaudimos. Mariana lloró sin que se notara mucho. Yo lo vi. La conozco. Sé cuando llora sin lágrimas. Es su manera de agradecer. Es su manera de decir que todo, incluso con errores, valió la pena. Después del festejo, Tiago abrió su regalo. Era un cuaderno grande con hojas blancas, lápices de colores y un estuche nuevo. Dijo que quería ser dibujante, que ya no quería ser astronauta ni veterinario, sino alguien que contara historias con dibujos. Me miró y me dijo que algún día iba a dibujarnos a las 3 en una historieta. Mariana, él y yo. Dijo que iba a ser divertida, que íbamos a tener poderes, que íbamos a vivir en una casa gigante con pasillos que llevaban a mundos secretos. Le dije que me encantaría. No era solo una fantasía. Era una forma de vernos. Una visión suya de lo que somos, un equipo, un mundo cerrado y fuerte.
Me sentí orgullosa. De él. De Mariana. De mí, incluso. Por haber sostenido todo este tiempo una historia que pudo quebrarse muchas veces, pero que seguimos eligiendo construir. A nuestra manera. Con nuestras fallas. Había días buenos y días difíciles. A veces Mariana y yo discutíamos, por cosas pequeñas, por cansancio, por diferencias de edad, por costumbres opuestas. Pero ya no eran batallas. Eran roces normales. Los días buenos eran más. Charlas en la cocina mientras servía el agua, paseos breves hasta la verdulería, silencios cómodos compartidos en el comedor. Y siempre, siempre, la presencia de Tiago como un hilo suave que nos cosía a las dos. Empezó a ayudarme más. Ya no era un niño que necesitaba solo cuidado. Me alcanzaba cosas, me preguntaba por mis remedios, me preparaba un té si me veía cansada. Era atento. Tenía una sensibilidad rara para su edad. A veces me sentaba con él a mirar lo que dibujaba. Sus ilustraciones eran simples, pero llenas de vida. Dibuja casas con muchas ventanas, personas que sonríen con los ojos grandes, animales con capas de superhéroes. Siempre hay colores brillantes. Nunca pinta cosas tristes. Un día me dio un dibujo que había hecho en clase. Estábamos las tres. Mariana tenía una capa roja, yo tenía un sombrero de maga y Tiago volaba en una especie de nube celeste. Dijo que éramos una familia mágica. Lo colgué en la pared, al lado del reloj. Cada vez que lo miro me recuerda que el amor que él siente no tiene dudas. No importa cómo empezó su historia. Él sabe que tiene una madre que lo protege, una abuela que lo acompaña, y una casa que, aunque no sea grande, siempre lo espera con los brazos abiertos. Empecé a ir con él a sus actos escolares. Mariana a veces no podía salir del trabajo. Yo iba. Me sentaba en la fila de atrás con otras abuelas, lo aplaudía fuerte, lo saludaba con la mano, le llevaba un alfajor a la salida. Él siempre me encontraba entre la gente. Me miraba con esa seguridad de quien sabe que siempre va a encontrarme ahí. No hay lugar en el mundo más importante que ese, ser el punto de referencia para un niño que te ama. Ya no necesitaba la mentira para sentir mi abuela. Me lo había ganado. Con actos. Con tiempo. Con paciencia. La sangre no lo era todo. Porque al final, lo que uno cría, lo que uno acompaña, también se vuelve suyo. Y ese niño era mío, sin necesidad de pruebas. Mariana empezó a hablarme con más confianza. Ya no se cuidaba tanto de cada palabra. A veces se enojaba, a veces bromeaba. A veces, incluso, se permitía decirme que estaba equivocada. Y eso me aliviaba. Porque por fin dejábamos de caminar con pies de plomo. Por fin éramos personas reales, con errores, sin temor constante a rompernos. Ya no me cuidaba como a una figura intocable. Me hablaba como alguien que también merecía su espacio. Y eso, por raro que suene, me hizo sentir querida de verdad. Poco a poco, fuimos dejando atrás las palabras que nunca dijimos. No hacía falta repetir la historia, volver a contar lo que pasó, lo que no fue. Lo que importaba era lo que hacíamos ahora. Lo que estábamos haciendo cada día. Construyendo algo distinto, sin disfraz. Con las manos, con la risa de Tiago, con las conversaciones sobre qué cocinar o qué cuenta pagar primero. Éramos una familia. Imperfecta, improbable, silenciosamente real. Y eso, después de todo lo vivido, era más de lo que alguna vez pensé que tendría. Un cambio puede comenzar de maneras pequeñas. A veces no hace ruido. Se insinúa. Llega en una palabra, en una decisión que no parece trascendente, en un movimiento sutil de quien, por fin, decide tomar impulso. Así fue el inicio de la nueva etapa para Mariana. Una tarde, mientras lavaba los platos, me dijo que había dejado el trabajo en la librería. No lo dijo con tristeza ni con miedo. Lo dijo con firmeza, como quien lleva mucho tiempo pensándolo. Me contó que quería probar suerte por su cuenta, vender libros usados por internet, abrir un pequeño espacio en casa para dar talleres de lectura a chicos.
La escuché sin interrumpirla. Había algo distinto en su voz. Una certeza que no le había oído nunca. Me pareció bien. No porque fuera fácil, ni porque estuviera segura de que funcionaría, sino porque vi en sus ojos algo que no veía desde que llegó: decisión. Mariana había pasado años pidiendo permiso para todo, caminando con cuidado para no ocupar demasiado espacio. Ahora se estaba animando a desear algo propio. A construir algo que no naciera solo de la necesidad, sino también del deseo. Le dije que contara conmigo, y lo decía en serio. Porque ella me había acompañado a reconstruirme, y ahora me tocaba sostenerla a ella mientras intentaba hacer lo mismo. Poco a poco, fue trayendo cajas con libros, ordenando un rincón de la sala, armando una mesa con manteles de colores y sillas pequeñas para los chicos. Puso afiches en la puerta, abrió una página en redes sociales, habló con maestras del barrio. No era un negocio grande. Pero era algo que nacía de ella, de su amor por las historias, de su manera paciente de explicar las cosas, de esa voz tranquila con la que atrapaba a los niños en cuentos que transformaba en aventuras. Tiago estaba encantado. Se convirtió en su primer ayudante. Ordenaba libros por colores, dibujaba señaladores para los visitantes, se sentaba en las clases y hacía preguntas como si no la conociera. Mariana le sonreía y lo corregía como a cualquier alumno más. Yo los miraba desde la cocina, sentada con mi taza, y me sentía orgullosa. No solo de ella, sino de mí misma también, por no haber soltado la cuerda cuando todo parecía imposible. Empezamos a tener visitas. Niños del barrio, madres que traían a sus hijos, gente que venía a donar libros. La casa se llenó de voces nuevas, de risas, de papel y lápices, de cuentos. Mariana se volvió conocida. Algunos la saludaban en la calle, le pedían recomendaciones. Ella respondía con la timidez de siempre, pero con una seguridad creciente. Se estaba haciendo lugar en el mundo con sus propias manos. Eso también trajo nuevas posibilidades. Un día, le ofrecieron un pequeño subsidio para ampliar su espacio. Pensó en alquilar un local cerca, algo chico, donde pudiera separar el trabajo de la casa. Me lo contó con miedo, como si esperara que yo me opusiera. Pero no lo hice. Le dije que tenía que hacerlo. Que no debía tener miedo de crecer. Que yo podía encargarme de Tiago cuando hiciera falta. Le dije que se lo merecía. Porque era verdad. Verla avanzar me dio vida. Me hizo recordar mis propios comienzos, cuando me animé a vivir sola con un hijo y un sueldo que apenas alcanzaba. Me vi en ella. En su empeño, en su cansancio, en sus noches largas preparando clases. Sentí que, después de todo, la historia no había sido en vano. Que todo lo que pasó, incluso las partes más duras, nos había traído hasta ahí. Hasta esa pequeña victoria. Tiago, por su parte, ya no era un niño pequeño. Hablaba como alguien mayor, con ideas propias, con un pensamiento claro. Empezó a interesarse por la escritura, por inventar cuentos. Mariana le dio un cuaderno especial, y él lo llenaba de personajes, de planetas inventados, de dragones que vivían en casas con heladeras y computadoras. Me pedía que lo leyera todo. Y yo lo hacía. Cada palabra. Cada error ortográfico me hacía sonreír. Porque eran suyos. Porque eran el reflejo de una mente libre, cuidada, querida. Yo también había cambiado. Sin darme cuenta, había dejado de estar a la defensiva. Caminaba por la casa sin peso en los hombros. Dormía mejor. Reía más seguido. Me animaba a hacer cosas que antes evitaba. Volví a ver a una vecina con la que me había distanciado. Empecé a tejer para vender algunas mantas. No por necesidad económica, sino por tener algo entre manos. Algo mío. Me sentí activa. Presente. Parte de algo más grande que mis dolores. No volví a saber de Lucas. No lo busqué. No me buscó. Y por primera vez, eso ya no dolía tanto. Había aceptado que hay vínculos que no se reparan. Que no todos los hijos vuelven. Que hay heridas que no se cierran, pero dejan de sangrar.
Y que uno puede seguir adelante sin esa parte, si encuentra otra que le dé sentido. Mariana y Tiago eran esa parte para mí. No reemplazaban nada. No llenaban el vacío de la misma forma. Pero construyeron algo nuevo. Algo propio. Algo verdadero. En la casa ya no quedaban rastros del pasado. Ni de la mentira inicial, ni del abandono, ni del silencio. Cada rincón hablaba de lo que éramos ahora, una madre, una hija que no nació de mí pero me eligió, un niño que llegó por error y se volvió el centro de todo. Una casa que había sido refugio, y ahora era proyecto. Futuro. Movimiento. Había aprendido que los comienzos no siempre llegan al principio. A veces llegan después de mucho dolor, de muchas vueltas. Pero cuando llegan, se sienten así, como el aire fresco entrando por una ventana abierta después de mucho tiempo. Cuando llega cierta edad, una empieza a vivir con la conciencia de que el tiempo es limitado. No lo digo con tristeza ni con dramatismo, sino con una lucidez serena. El cuerpo lo dice primero, las manos duelen al despertar, la vista se cansa más rápido, los días se hacen más cortos aunque duren lo mismo. Pero lo más claro no está en el cuerpo, sino en la cabeza. En cómo una selecciona lo que importa. En cómo empieza a soltar lo que pesa y se queda con lo esencial. Yo, que viví tanto tiempo aferrada al dolor, a las ausencias, a los rencores, empecé a darme cuenta de que el único lugar donde quiero quedarme es en el presente. No por negación del pasado. El pasado sigue ahí, completo, con sus partes oscuras y sus pequeñas luces. Pero ya no quiero habitarlo. No quiero seguir respirando en las habitaciones de lo que no fue. Prefiero quedarme en lo que es. Y lo que es, hoy, es mi vida con Mariana y Tiago. Veo a Mariana cada día con sus libros, sus tareas, su paciencia infinita con los niños que vienen a aprender a leer. La veo agotada pero feliz. La veo llegar a casa con bolsas de pan, con cuentos nuevos, con planes sencillos para mejorar ese espacio que levantó con sus propias manos. Y me siento orgullosa. No como una madre. Como alguien que estuvo allí cuando ella más lo necesitaba. Como alguien que creyó en ella, incluso cuando no sabía quién era. Y que, al final, no se equivocó. Tiago ya no es un nene. Está más alto, habla con claridad, hace preguntas que a veces no sé responder. Pero me abraza igual que cuando era pequeño. Se sienta a mi lado cuando estoy cansada, me cuenta lo que escribió en su cuaderno, me pregunta por mis recuerdos. A veces me dice que quiere escribir una historia sobre mí. Yo le digo que sería aburrida, y él me contesta que no, que sería hermosa. Dice que soy una mujer fuerte. Que le gustan mis historias antiguas. Que le gusta cómo cocino, cómo digo su nombre, cómo me río sin dientes cuando algo me hace gracia. No necesita saber todo lo que pasó para quererme. Me quiere por lo que soy con él. Y eso, para mí, es suficiente. No hay dolor que supere ese tipo de amor. No hay verdad que lo borre. Es un lazo tejido con tiempo, con actos, con presencia. Y eso es más fuerte que cualquier apellido, más verdadero que cualquier sangre. A veces me siento en el balcón, con el mate tibio entre las manos, y lo miro jugar en la vereda. Mariana sale a buscarlo cuando cae el sol. Y yo me digo, en voz baja, que esta vida que tengo hoy no era la que imaginé, pero es mía. No llegó por el camino esperado. Llegó por otro. Por uno torcido, lleno de mentiras, de heridas, de silencios. Pero al final, el destino también se construye con lo que uno hace con lo que recibe. Y yo elegí quedarme. Elegí cuidar. Elegí amar, incluso cuando me dolió. Perdoné, sí. A Mariana. A Lucas. A mí misma. Porque entendí que todos hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Algunos lo hicieron mal. Otros mintieron. Yo también fallé. Pero seguimos. Y en el seguir está el verdadero valor. No en no equivocarse, sino en reconstruirse después. A veces me preguntan si Mariana es mi hija. O si Tiago es mi nieto. Yo sonrío y digo que sí. No porque quiera sostener una mentira, sino porque lo siento así.
Porque no necesito explicar toda la historia. Porque no tengo por qué contar que ese niño que me llama abuela nació de una mentira, pero creció en medio del amor más sincero que supe dar. Porque los títulos no cambian lo que somos. Y lo que somos hoy es una familia real. Elegida. Sólida. Pienso a veces en Clara. En si estaría orgullosa de lo que hicimos. Me gusta imaginar que sí. Que en alguna parte del mundo invisible, sonríe al vernos juntas. Que supo, al pedirme que cuidara de su hija, que yo lo haría bien. Me gusta creer que, aunque no me despedí de ella, hoy honro su memoria en cada cosa que hago por Mariana. Cuando Tiago duerme, me acerco a su cuarto, como hacía cuando era bebé. Lo miro desde la puerta. Ya no usa chupete, ya no se despierta a mitad de la noche. Pero sigue siendo ese mismo niño que una tarde llegó envuelto en una historia falsa y se convirtió en el corazón de mi casa. No sé cuánto tiempo me queda. No lo pienso mucho. Pero sí sé que cuando me vaya, quiero que recuerden que hice lo mejor que pude. Que transformé el dolor en afecto. Que supe abrir la puerta, incluso con miedo. Y que encontré una forma de amar más allá de la verdad. Eso es lo que queda en el corazón. No los hechos. No los nombres. Sino los vínculos que construimos con lo que somos, lo que damos, lo que sostenemos. Y yo, en esta vida que me tocó, supe sostener.